Muchas gracias, Félix. Ahora ya participará Antonio Delgado, CEO de Aliasoft, que va a hacer la presentación directamente, aunque tenemos aquí el pasado de diapositivas. No, me temo que no. ¿Pero lo has probado? Sí, sí, sí. ¿Estoy por aquí o por allá? En principio por el tuyo. Hola, buenos días. Ante todo agradecer a APA haber convocado esta reunión que consideramos importante, estratégica, en un momento crítico que está afrontando el sector. Gracias a José María por acordarte de Aliasoft. Vamos a hablar de las perspectivas de precios a medio y largo plazo. En este contexto que tenemos bueno, cuáles son las perspectivas de las renovables en España en estos momentos. Entonces, hemos estructurado la presentación en 4 partes. Primero, haremos una breve presentación de lo que es la empresa y lo que estamos haciendo en este momento, que tiene que ver un poco con la situación que tenemos, ¿no? Cuáles son las nuevas necesidades que están teniendo los agentes desarrolladores como vosotros en el mercado. Vamos a ver también brevemente qué está pasando con los precios bajos que tenemos. Ya Juan hizo una exposición estructurada bastante profunda. Vamos a hacer solo alguna pincelada. Ver las perspectivas que tenemos para el verano y sobre todo más a largo plazo, ¿no? ¿Cuáles son las perspectivas del sector? ¿Cuáles son las perspectivas de alguien que está como vosotros en el sector renovable? Entonces, para comenzar, brevemente, para los que no conozcan Aliasoft, que igual me imagino que no son muchos, nosotros fundamentalmente estamos centrados en Europa, como veis ahí, en la parte de EMEA. Hemos hecho esa reestructuración a finales del año pasado para abarcar todo el espectro de los 3 continentes. Y como veis en la parte de la izquierda, bueno, ya tenemos una serie de observatorios y mercados en desarrollo. En la parte de la derecha, Asia-Pacífico, ya tenemos Australia, estamos trabajando ya también en Sudáfrica. Y el último cliente que tuvimos fuera de Europa fue en Israel, justo antes de la invasión, o sea que nos cogió ahí por unos días que pudimos firmar el contrato, ¿no? Porque ahora con la situación esta es un drama lo que está pasando. Entonces, como sabéis, nos dedicamos a hacer previsiones y quiero resaltar que tenemos 25 años de fundados. Nuestro primer cliente en el año 1999 fue precisamente Endesa, ¿no? Que está aquí presente también en la jornada. De forma general, tenemos estos 3 aspectos en el tema metodológico, lo que hacemos. Nuestra metodología científica está basada en inteligencia artificial predictiva. Nosotros hemos sido pioneros, o sea, llevamos 25 años en el sector utilizando la inteligencia artificial. Yo creo que eso es algo que no decimos mucho, aprovechamos este marco para comentarlo. Las previsiones son coherentes, que quiere decir que cada trimestre, cuando vamos actualizando las previsiones, se ajustan evidentemente a los nuevos escenarios, pero no tienen cambio. O sea, utilizamos la misma metodología en estos 25 años y la experiencia, bueno, estos 25 años nos han ayudado a trabajar con prácticamente todas las empresas grandes y medianas de España, ¿no? Como comentaba, hemos hecho una estructuración de la empresa para dar solución a los aspectos que tenemos en las renovables, ¿no? La primera parte, Alea Green, se dedica a lo que son las previsiones, los informes de largo plazo, que son fundamentales para la financiación de renovables, pero también para la valoración de activos. Hay empresas importantes a nivel español que utilizan estas previsiones para las auditorías de empresas que están en bolsa o que quieren salir a bolsa, ¿no? Alea Blue es todo lo que se refiere a previsiones de corto y medio plazo. Esto es importante ahora con la situación que estamos teniendo, porque las previsiones de medio plazo son fundamentales para hacer cobertura. Estamos viendo que grandes consumidores electrointensivos están regresando al mercado, me refiero para el año siguiente, para los próximos años,
hacer cobertura y es importante para vosotros, para los que estáis produciendo, que también penséis en hacer cobertura. O sea, si nosotros podemos tener cierto miedo de que el precio en el 2025, en 2026 es bajo, bueno, podemos ir al mercado e intentar vender esa producción, que como decía Juan, está viendo precios relativamente altos en estos 2 próximos años. La parte de la derecha arriba, Alea Hub, es un marketplace fundamentalmente de PPA que tenemos y como una cosa curiosa, lo hemos fundado a finales del año pasado, en noviembre, y hemos visto desde dentro del mercado de PPA cómo ha ido cambiando. O sea, cuáles eran las expectativas que habían. Estamos en torno a finales de año de unos 50 euros los PPAs, o sea, que le iba bien al que vendía y al que compraba, pero poco a poco, en la medida que los precios se fueron hundiendo, vemos que los PPAs fueron bajando cada vez más y ha llegado a un punto de ruptura. ¿Por qué? Porque los grandes consumidores, los electrointensivos, ya no quieren comprar un PPA. No quieren comprar un PPA caro, me refiero, ¿no? Ya hasta un 35 les parece caro. ¿Por qué? Porque están viendo que el precio va bajando mucho, ha bajado mucho, como sabéis, y entonces tienen expectativas de ir a mercado a comprar más barato. Y eso está trayendo un problema muy grave en el sector. ¿Por qué? Porque hay muchos desarrolladores fotovoltaicos esperando por este PPA para obtener financiación, pero no encuentran una contraparte. Entonces, desde hace 3 meses hay un drama con estos, vamos a decir, nuevos entrantes con activos, ¿no? O sea, que el que no tenga una financiación potente está teniendo problemas y va a tener problemas en los próximos meses. Perdón. La cuarta división, que tiene que ver con las baterías hibridación, perdón, es una sección que tenemos que también está teniendo bastante movimiento. O sea, estamos viendo el spread S, que habíamos visto con Juan, un spread que cada vez se va pronunciando más. O sea, en la medida que tengamos precios más bajos en las horas de sol, vamos a tener precios más altos en la noche. Y ese spread lo están viendo los desarrolladores y vemos mucho movimiento por lo que nos están pidiendo en este sentido. Y las otras 2 divisiones, bueno, información y consultoría. En la información tenemos un sistema de base de datos que, bueno, también es bastante utilizado en el sector, que nos permite ver mediante Internet todo lo que está pasando en el mercado español y en los principales mercados europeos. Aquí vemos, por ejemplo, a quién vamos dirigidos. Bueno, TCO y PP, bueno, en realidad, para ir más rápido, vamos dirigidos a todos los agentes que están involucrados en el mercado de energía, ¿no? Como cosa curiosa, bueno, cada vez estamos teniendo más IPP, o sea, empresas que se van constituyendo, o sea, a partir de una cartera grande en IPP, que no tienen intención de vender el proyecto, y al final, a la derecha, abajo, tenemos que cada vez estas empresas están requiriendo centros de control para gestionar la energía, o sea, no solo ya ir a través de un agente, sino tener su propio centro de control, gestionar su energía, y lo que es más importante, en un presente o un futuro cercano, que es gestionar las baterías o gestionar su almacenamiento, ¿vale? O sea, cada vez estamos teniendo más demanda de previsiones de corto y medio plazo de nuevos centros de control que se van creando para gestionar las renovables. Y entonces, bueno, la primera parte que os comentaba, los precios bajos, nos centramos en febrero, marzo y abril, que Juan había comentado con profundidad todos los datos interiores. Solo quiero señalar algo, ¿no? De octubre para acá, de octubre a abril, hemos tenido 17 borrascas con nombre. 17. Prácticamente una borrasca a la semana. Cuando una borrasca tiene nombre, quiere decir que es una perturbación ciclónica con grandes trascendencias, ¿no? La gente se le pone nombre para que la gente preste atención y tome las medidas que puede ocasionar
la lluvia intensa o el viento. ¿Eso qué provocó, no? Que durante el invierno, bueno, se fuera llenando muchos embalses. ¿Y qué pasa ya a partir de enero, febrero? Que muchos de esos embalses, con todas estas borrascas que van viniendo, empiezan a aliviar el pantano. O sea, empieza a generarse una hidráulica fluyente que no teníamos desde hacía posiblemente 10 años, o sea, una hidráulica fluyente muy intensa. Y entonces, además, cada borrasca no solo viene con agua, sino que viene con mucho viento. Y esa producción eólica y hidráulica fluyente, bueno, provocaron esto que estamos viendo aquí en febrero. O sea, tenemos un precio en febrero de 40 y tenemos un precio capturado de 30. O sea, fíjense que es una casualidad, ¿no? Prácticamente el mismo precio capturado por la eólica que por la fotovoltaica. Y el apuntamiento en este caso sería un 75%. En marzo pasa lo mismo. Tenemos, coincide lo que captura la fotovoltaica con lo que captura la eólica, y ven que bueno, la pendiente prácticamente es la misma de la disminución del precio del mercado. Y en abril, con toda esta situación de poca demanda que tenemos, vemos una cosa también curiosa en este gráfico, y es que la línea verde coincide con la línea azul. ¿Qué quiere decir esto? Que el apuntamiento eólico en este caso es prácticamente 1 o un 100%. O sea, captura la eólica prácticamente al mismo precio del mercado, que también es una curiosidad. Lo que se hunde es la fotovoltaica como tal. Sabemos que en primavera, vamos a decir, las condiciones de temperatura, más todo lo que está instalado, hacen que la producción fotovoltaica sea bastante grande, incluso mucho más que en verano, ya que el calor afecta a la fotovoltaica. Quiero señalar también, que también Juan lo había comentado, que la demanda que estamos teniendo en esta época coincide con la demanda que teníamos en el año 2003 y 2004. O sea, tenemos que retroceder 20 años para ver demandas tan bajas. Eso ha sido producto de todos esos precios altos que tuvimos en el 2021, 22 y 23, donde vamos a decir, mucha industria tuvo que cerrar o disminuir la producción. Y esto esperamos que sea algo que se vaya a reconstituir. Aquí vemos, este gráfico es bastante interesante, vemos lo que es la demanda residual, ¿no? La demanda residual sería lo que es el hueco térmico, o sea, cuánta energía necesitamos en este caso, los ciclos combinados para gestionar el sistema, ¿no? Para que cuadre el mix de generación. Aquí tenemos el 0, con lo cual, cuando esta demanda, esto es aproximado, ¿no? Porque aquí es para tener una idea, ¿no? Cuando vemos que la demanda residual está por debajo de 0, como en este caso, por ejemplo, se produce esta línea que es un precio 0 o un precio negativo, ¿vale? Esto fue en febrero, o sea, aquí están los 3 meses, febrero, marzo, abril. Vemos que ya en marzo también tenemos, aquí está la Semana Santa, está por aquí, esta parte de aquí es la Semana Santa. O sea, marzo tenemos un conjunto de hueco 0 porque la demanda residual está por debajo de 0, y ya en la primera parte de abril vemos muchos más precios 0, ¿no? Porque, bueno, esta demanda residual está por debajo de 0. ¿Esto qué quiere decir? Que está por debajo de 0, pero tampoco está muy por debajo de 0. Hay que señalar una cosa, para los que no estáis muy habituados con el tema de las casaciones en el mercado, que las casaciones en el mercado son no lineales. ¿Qué quiere decir? Que igual la demanda residual es 100 y el precio es 50. Y si la demanda residual es menos 100, el precio es 0. O sea que unos cuantos megas para arriba pueden hacer que la demanda pase de 0, que el precio pase de 0 a 50, ¿vale? Por esa no linealidad que os comentaba. Y aquí hemos comparado un ejercicio de imaginación.
abajo está la demanda residual que os mostré antes en estos 3 meses, y arriba, en azul oscuro, está la demanda residual si hubiésemos tenido la misma demanda del 2018. ¿Vale? Como veis, prácticamente por debajo de cero, solo tenemos un día de Semana Santa. ¿Vale? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que con un poco más de demanda en el orden de 3 gigas, hubiéramos tenido igual precios de 60 o de 70. Porque después veremos que el gas no está muy barato y el CO2 está relativamente alto, que es lo otro que tenemos que ver. O sea, si esta demanda residual hubiese sido positiva, hubiéramos tenido febrero, marzo y abril relativamente altos, ¿vale? O podríamos haber tenido esos precios altos. Entonces, la segunda parte es las perspectivas que tenemos para el medio plazo, ¿no? Sobre todo para el verano. Aquí nos hemos centrado en el CO2 porque es un vector fundamental. O sea, el CO2 es un componente fundamental del precio, directo, totalmente directo, cuando se casa un ciclo combinado. Y bueno, además del gas. Vemos cómo en este periodo, entre mediados de febrero y la actualidad, el precio del CO2 ha ido subiendo de forma ininterrumpida, ¿no? Aquí habíamos obtenido el precio más bajo desde junio del 2021, a finales de febrero, y vemos cómo el precio del CO2 ha subido unos 20 euros la tonelada más o menos. ¿Qué quiere decir esto? Que las perspectivas para el verano son de precios, como veremos después, todavía más altos. ¿Qué va a ocurrir en el verano? Que es una cosa que nos preocupa, sobre todo al sector que está conmocionado, ¿no?, con estos precios tan bajos que tenemos ahora. En el verano, además de lo que ocurre normalmente, vamos a tener un calor extremo. Ya en el 2023 tuvimos récord de temperatura a nivel español, a nivel europeo, a nivel mundial. Este año va a ser peor todavía. O sea, vamos a tener una temperatura todavía más alta, con lo cual vamos a pasar a una situación prácticamente dramática en las ciudades que están del centro para abajo. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener que poner aire acondicionado incluso para los animales. Os lo digo porque uno piensa que no solo serán los niños, los ancianos que puedan tener problemas, sino, o sea, prácticamente todo se puede paralizar si no tenemos la temperatura adecuada. O sea, estamos hablando de centros de trabajo, comercios, hogares, o sea, todo va a estar afectado por este calor. Además, esto se une a que vamos a tener a nivel europeo esta ola de calor, con lo cual vamos a necesitar más gas. El gas puede subir de precio en este periodo de junio, julio, agosto, con lo cual se incrementará más todavía el precio del mercado. Y tenemos otra situación incluso más dramática. Cuando se calientan los ríos o se calienta el mar, donde se enfrían las nucleares o se enfrían los ciclos combinados, puede que tengamos paradas también, no solo en España, sino a nivel de Francia. Y eso sería también dramático, pudiendo volver otra vez a precios de 150 o 200 euros. Os lo digo porque eso se lo comentamos a los grandes consumidores, porque piensan que estos precios de 20 y de 30 van a seguir indefinidamente, y podemos ver en el verano, si no, ver para creer, podemos ver precios extraordinariamente altos. ¿Vale? Haciendo un enlace con el más largo plazo, vemos la perspectiva del CO2 ya un poco más a futuro, ¿no? Esto pudiéramos decir que es bastante, o sea, no es agresivo esta subida. En Bloomberg recientemente publicaron que esperaban para el 2030 un precio de CO2 en torno a los 120 euros la tonelada. 120 euros la tonelada. Eso directamente, bueno, introduce un precio, una subida considerable al precio de la electricidad. Digo, para los que estáis preocupados, ¿no? Veáis este tema. Y también es importante porque esto es un factor
de disuasión para los grandes consumidores electrointensivos. O sea que van a tener, si no electrifican su demanda, van a tener que pagar este peaje del CO2. Esto sería las curvas de futuro. Entre línea de punto y línea continua está la diferencia que ha tenido este precio en 4 semanas, ¿no? de abril a mayo. Vemos que los precios tienden a más o menos la curva de abajo, que es la de España. A pesar de los precios bajos que hemos tenido en primavera, en 4 semanas subió el precio de mercado para el 2025. Sabéis que es un precio relativamente alto, ¿no? Entonces, bueno, esta es un poco la expectativa de precio. O sea, no vemos precios a futuro por debajo de 50. Y bueno, lo otro sería el precio capturado por la fotovoltaica o el precio capturado por la eólica. Otra cosa interesante es ver cómo Francia y España van convergiendo a más largo plazo. ¿De qué depende el precio que tengamos en el futuro? Bueno, depende de estos 4 vectores que tenemos como vectores fundamentales. O sea, la perspectiva de los precios a largo plazo depende de cómo este engranaje pueda funcionar. A la derecha tenemos lo que más nos ocupa, la fotovoltaica y la eólica. Pero ¿qué ocurre? Que eso es lo fácil. O sea, más eólica, más fotovoltaica, y es lo que hemos ido haciendo, ¿no? Hemos ido dándole a la manivela de generación de parques, generación de autoconsumo, y hemos llegado a un bache importante, ¿no? Porque nos damos cuenta que esto no es infinito. Y también la administración, el Estado, tiene que tomar conciencia de que esto que está pasando es muy grave, porque esto ya está trayendo problemas para inversores renovables, sobre todo fotovoltaicos, que no encuentran financiación porque no tienen PPA. Pero también nosotros que estamos en contacto con inversores europeos e internacionales, hay muchos inversores que no están pensando en invertir en España por esta situación y ven otros mercados más atractivos, por ejemplo, Reino Unido o Italia, ¿no? Donde también, no solo es la parte de las renovables, está el tema del almacenamiento, está el tema de la demanda, ¿no? Que es lo que habíamos hablado. Las perspectivas de la demanda son subir, que después lo veremos en la última parte, ¿no? O sea, la demanda tiene que subir obligatoriamente cuando se electrifique y entre toda la demanda que correspondería a la parte de la industria, a la parte del transporte o a la parte, vamos a decir, doméstica como tal. Una parte también estratégica es el tema del almacenamiento. Estamos viendo a largo plazo, ¿no? No estamos hablando del año que viene ni el otro, estamos hablando a largo plazo. El almacenamiento es fundamental. ¿Por qué? Porque en un futuro que no tengamos nuclear y no tengamos gas y no tengamos petróleo y no tengamos luz por la noche, como siempre, solo tendríamos la eólica. Con lo cual, la eólica no puede soportar toda la demanda que va a venir en un futuro. Con lo cual, vamos a tener que utilizar el hidrógeno almacenado previamente, o sea, no estamos hablando ya hidrógeno para la industria, que es importante, o hidrógeno para el transporte, sino es el hidrógeno para almacenar estacionalmente la energía. En cuanto a la parte de red eléctrica, este es otro vector fundamental, las conexiones internacionales, que se espera que en los próximos años aumente entre 2 y 3 gigas. La red de transmisión tiene que mejorar todavía más y sobre todo la red de distribución. O sea, hay que ver cómo llevar la electricidad a sitios donde ahora mismo no está la infraestructura y hay que ver cómo evacuar la electricidad de sitios renovables donde se está produciendo. Y aquí voy a hacer la última parte ya, la perspectiva que tenemos de sustituir las energías renovables, fósiles por energías renovables. Es algo en lo que estamos siempre insistiendo, que tenemos un gran potencial de energía, vamos a decir, fósil, para sustituirla, ¿no? En este caso, de Europa, estamos hablando del 68%, toda la energía primaria esa que tenemos,
En el caso de España estamos hablando de un 69%. Vemos aquí la descarbonización que hemos tenido, o sea, con el fuel ha disminuido, el carbón prácticamente ha desaparecido en España, pero todavía el sector eléctrico, o sea, sobre todo renovable, tiene que asumir toda esta energía, fotovoltaica y eólica. O sea, con lo cual, el que está preocupado hoy no tiene razón porque el precio está bajo ahora. Pero de cara a la estrategia futuro, creemos que estas inversiones actuales son y van a ser rentables. Aquí tenemos también esto desde el punto de vista de las energías finales, todo esto que tenemos un espacio todavía para abarcar, tanto en Europa como en España. Este es el gas que estamos consumiendo desde el 2014, en los últimos 10 años. Todo este gas tiene que sustituirse por electricidad, en este caso eólica y fotovoltaica. Estamos hablando de que tenemos que sustituir más gas del que estamos produciendo actualmente, de la electricidad que estamos produciendo, ¿vale? Y para finalizar, este gráfico, creo que lo pusimos por primera vez en un congreso de APA, aquí vemos estos círculos, ¿no? El tamaño. Este es el sistema eléctrico español, la demanda que tenemos, y aquí tenemos la demanda a la que podemos llegar. O sea, todo esto es fundamental, ¿no? Tanto desde el punto de vista eléctrico como desde el punto de vista del hidrógeno que tenemos que producir. Y ahí lo tenemos a nivel europeo. O sea, toda la demanda que tenemos y la demanda del sistema. Aquí es una relación más o menos de 1 a 6, ¿no? O sea, hay espacio para mucha producción renovable y también para la producción de hidrógeno. O sea, todo esto, esta zona, o sea, va a depender en gran medida del hidrógeno o otro combustible derivado del hidrógeno, un combustible renovable. Hasta aquí. Gracias por vuestra atención.